Entonces quiero que lean conmigo 1 Corintios 2:14. Este texto es clave para el mensaje de la mañana. Pero el hombre natural, podríamos decir el hombre carnal, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él, ¿son qué cosa dice la Biblia? Locura. No las puede entender, porque éstas han de discernirse espiritualmente. Gloria a Dios. Voy a tocar un tópico en esta mañana con una situación especial en la que fui ilustrado, para que como iglesia hoy, mañana y el resto de nuestros días hagamos el ejercicio espiritual de matar al hombre carnal alimentando nuestra naturaleza espiritual. Y que podamos todos tener la capacidad espiritual de discernir las cosas de Dios. No hay mayor bendición que obedecerle a Dios. No existe una experiencia más provechosa que obedecerle a Dios en todo. A veces al margen de lo que me gusta y quiero. A veces al margen de lo que me parece. Cuando Dios habla, lo hace, en nuestro caso, pensando en nosotros. Discernir las cosas espiritualmente. Sí, los niños, los jóvenes, las familias todas, vamos a discernir en esta mañana el tema, la palabra del Señor como Él manda, espiritualmente. El hombre natural no se atrevería a enfrentar el mar rojo, porque el hombre natural no le cree a Dios. El hombre natural no se atrevería a estar frente al sepulcro de Lázaro esperando lo que sucedió, porque no lo logra digerir por ser carnal o natural. Por esa razón, hago hincapié, necesitamos ver el mensaje de Dios como Dios espera que lo veamos, que lo podamos discernir espiritualmente. Éxodo 25:8. Me harán un santuario y habitaré en medio de ellos. La palabra del Señor presenta un pedido de Dios al líder del pueblo en aquel entonces, Moisés. Leamos juntos el versículo 1. Para que no quepa la menor duda, el Señor le dijo a Moisés. ¿Quién habla, hermanos? El Señor, Jehová. Dile a los hijos de Israel que traigan una ofrenda. La recibiréis de todo el que la traiga voluntariamente. ¿Y qué más dice la palabra del Señor? Y que la traiga de corazón. La iglesia conoce el texto que está en 2 Corintios 9:7. Dios ama al dador alegre. Uy, cuando a una persona le toca dar porque se siente obligada, eso sí que es terrible. Porque la tacañería que lleva por dentro le domina. Cuando se trata del santuario de Dios, cuando se trata del edificio donde la iglesia se reúne para encontrarse y adorar a Dios, el Señor dice, para que esto esté terminado, necesito que traigan ofrendas voluntarias, que la den de corazón. La iglesia dice amén. ¿Quién lo dijo? Y lo que Dios dice es, no. Aparte de verdad, digan una palabra que es clave. Lo que Dios dice es bueno. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. Oro, plata, ¿y qué más? Y cobre, jacinto,
púrpura, carmesí, franelas rotas, no, lino fino, pelo de cabras que tenía un propósito, pieles de varios animales que tenían un propósito. No es el tópico abordar los detalles. Entre el versículo 3 y el versículo 7, el Señor describe el tipo de ofrendas que la iglesia traería. Pero la iglesia traería esto ¿para qué, hermanos? ¿Con qué propósito el Señor estaba pidiendo que se recogiera esta ofrenda? Para hacerle un santuario a Dios. La Biblia dice que Dios pidió cosas finas, oro, plata, bronce, telas preciosas para las cortinas. Y dijo Dios, reciban esas ofrendas de aquellos que lo den con corazón alegre. El plan de Dios con el santuario es habitar con su iglesia. Yo no sé si usted se siente privilegiado o no, pero cuando un adventista, cuando usted, no importando si es un amigo de otra denominación, viene al templo, usted y yo venimos para encontrarnos con Dios. Y Dios se goza en encontrarse con su pueblo, porque Dios le dijo a su iglesia, constrúyanme ese tabernáculo, ese santuario, y yo voy a estar en medio de vosotros. Dios quiere vivir en el corazón de su iglesia. Usted no viene aquí a mirarle la cara a nadie, ni verle cómo se vistió o no se vistió, ni si se puso o no se puso. Todos venimos a contemplar el rostro de Jesucristo. Y el que contempla se parece al objeto de contemplación. Es el poder de la contemplación. Entonces todos esos importantes asuntos, pero que no son lo más importante, quedan en las manos de Dios cuando un pueblo se reúne para encontrarse con su Dios, para ver el rostro de Cristo, y el que contempla a Cristo será transformado a la imagen de Cristo mismo. Querida familia, no cometamos errores elementales aunque tengamos años en la iglesia. Hay personas que malinterpretan la presencia del Señor en el sentido de la adoración. Dios quiere estar en medio de su pueblo, tener una relación en todo momento y en todo lugar. ¿Es posible o no? Claro que sí. Cuando usted va manejando, ¿puede ir relacionado con Dios? Cuando usted está trabajando, ¿puede estar relacionado con Dios? Cuando usted está lavando, ¿puede relacionarse con Dios? Claro que sí, en todo momento y en todo lugar. Pero la adoración corporativa, venir al santuario que se levantó para que Dios esté con su pueblo, no es opcional, es de vital importancia. No caigas nunca en el error de abandonar la iglesia porque fulano de tal va a la misma. Hay un solo cielo, un solo Salvador, una sola eternidad. Hay que venir a la iglesia porque no vengo a verle la trompa al pastor Daniel. Vengo a ver el rostro de Jesucristo. Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es, ¿qué cosa? Habitar todos los hermanos juntos. ¿Y en qué? En armonía. Hermano, me alegra verte en la iglesia. Recuerda, tenemos una cita. Y la cita es no faltar a la ocasión cuando Cristo Jesús nos dará la bienvenida a la eternidad. Hebreos 10:25 reseña que no debemos abandonar la iglesia como muchos tienen por costumbre.
Dios levantó el santuario, el tabernáculo, para estar en medio de su iglesia. No agarre su propia carpa para irse a montar rancho aparte. Permanezca en la presencia de Dios, en el campamento de Dios. Recuerda que Dios, en la persona de Cristo Jesús, es tu amante Salvador. Ese fue, hermanos, lo que sucedió en el santuario, en el tabernáculo, en el desierto. Pero yo creo que debo avanzar un poquito más rápido por factor tiempo. Hay otra edificación especial e importante que la Biblia presenta. Se conoce como el templo de Salomón. Pregunto para la iglesia: ¿se manifestó Dios en el tabernáculo del desierto, en el ya descrito? ¿Sí o sí? Escojan una. Sí. Pura sabiduría. Sí. Claro que sí, la Shekinah, la presencia de Dios en el santuario. Ahora viene lo que se conoce como el templo de Salomón. Eso está en Primera de Crónicas 22 en adelante. Pueden encontrar muchos detalles allí, pero yo quiero destacar algunos de ellos. David fue el encargado de recolectar los fondos que se necesitaban para levantar el santuario, el templo. No se le permitió construir el templo. ¿Por qué razón? Yo sé que ustedes lo saben. Ustedes recuerdan lo que por aquí lo mencionaron. Dice la palabra del Señor, hermanos, si mal no estoy, en Primera de Crónicas 22:8, que Dios le dijo que él había estado desde joven involucrado en la guerra y había derramado, ¿qué cosa? Mucha sangre, pero le dio el privilegio de recolectar los fondos para que se construyese el templo de Dios. Creo que debo hacer una pregunta para poder continuar. Pregunto, hermanos, ¿quién hace posible tu existencia? No los veo seguros. ¿Quién hace posible tu existencia? ¿Quién extendió su misericordia y te dio de comer esta semana? ¿Quién hizo posible que tuvieses un trabajo para tener una ganancia durante esta semana? ¿Quién ha hecho posible el techo donde vives? ¿Quién ha hecho posible la ropa que tienes sobre tu cuerpo? ¿Quién ha hecho posible esas maravillas? Dios. Es impresionante lo que dice la Biblia con respecto al proyecto de recolección de fondos encabezado por David. Detalle importante: en el caso del tabernáculo del desierto, Dios le dice a Moisés que van a construir, y le mostró hasta el modelo. Detallazo importante en el caso de David: Dios no le dijo que lo hiciera. David un día, mirando las manifestaciones de la misericordia de Dios en su vida, en su palacio, en su lugar de habitación, por cierto que me imagino cómodo y con cierta pompa, David dice: ¿cómo es posible que yo esté viviendo en una casa como esta? Y Dios todavía, entre las cortinas que tuvieron su lugar cuando Moisés la construyó y por el tiempo que duraron. ¿Cómo es posible? ¡Qué pena! Yo estoy más cómodo que el dueño de todo el universo. No puede ser. Inaceptable, dijo David a su propio corazón. Entonces se propuso el plan de construir un templo para Dios. Cualquiera pudo haber dicho: pero si ya tenemos el santuario allí, las cortinitas ¿por qué tenemos que pensar en algo más? ¿Para qué meternos en más líos? Pero si es suficiente. No para David, que fue visitado por el Señor
y propuso en su corazón edificar un templo al Dios del cielo. Ustedes quieren leer un pedacito nada más. Si usted quiere corroborar los detalles no minuciosos ya mencionados, váyase desde el 17 en adelante. Ahí encuentra todo este episodio. Con todas mis fuerzas he provisto para la casa de mi Dios. Miren lo que David hizo. Oro para los objetos de oro. Plata para los objetos de plata. Bronce para los objetos de bronce. Hierro para los de hierro. Madera para los de madera. Piedra y piedras de ónice. Piedras preciosas. Piedras negras. Piedras de diversos colores. Toda clase de piedra encontrada ahí en Lecture. No. Piedras preciosas y mármol en abundancia. De todo eso hizo provisión David para la construcción del templo. Pero mejor aún, cuando David presenta el informe del versículo 3, está hablando de los bienes que él podía ministrar como rey de Israel. Seguramente tenía una partida asignada y él de lo que tenía asignado entonces proveyó para la construcción. Pero ¿qué de él como persona? Ustedes saben que hay gente que son como el Capitán Araya, ¿no? Embarcan a la gente y se quedan en la playa. No, hermanos, que demos una ofrenda y cuando pasa el platillo no da. Hermanos, que hagamos un sacrificio. Mire, el que dirige, aunque esté dando por otro medio, cuando el platillo pase, saque algo y póngalo en el platillo, porque hay poder en el ejemplo. Aunque usted esté dando en el sobre o lo esté dando para que nadie tenga la información de sus datos, porque usted lo quiere dar, que la izquierda no sepa lo que la derecha lo que hace la izquierda, etcétera. Pero miren lo que hizo David. Después de dar él como regente, como rey, lo que podía presentar de parte del gobierno para la construcción del templo, miren lo que dice el versículo 3. Además de esto, en mi amor por el templo de mi Dios, guardo en mi tesoro privado. Va a temblar el Royal Bank de ahora en adelante con la iglesia central. Se puede descapitalizar. O el TD. Oro y plata que doy para la casa del santuario, además de lo que apresté para la casa de mi Dios. Y dice, hermanos, miren este asunto, versículo 4, a saber, 3,000 talentos de oro de Ofir, 7,000 talentos de plata, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hermanos, no solamente David tenía esa identidad con el proyecto del templo de la casa del Altísimo. La palabra del Señor menciona, miren el versículo 6, entonces los jefes de familia, los príncipes de las tribus de Israel, los jefes de 1,000, de 100 y los administradores de la hacienda del rey, ¿qué cosa dice la Biblia? Ofrecieron voluntariamente. Y el versículo 9 dice, y el pueblo, o sea, el resto del pueblo, el pueblo todo, la iglesia toda, se alegró de haber contribuido de su voluntad. ¿Las cosas espirituales se disciernen? Para beneficio de todos. Vale la pena destacar que cuando el pueblo de Dios es generoso, eso se contagia. Pero cuando el hilo que predomina es el egoísmo, eso también se contagia. Pero Dios ama al dador alegre. Para beneficio de la iglesia, Dios promete asistir, recompensar al que cree en su palabra. Voy a leer para la iglesia ahora el versículo 28. Hablando de David, que no solamente dio lo que podía dar por ser el rey,
de los tesoros del gobierno, del reino, sino que dio de su tesoro privado. Dice el versículo 28, ¿quieren leerlo conmigo en voz alta? A mí me encanta el 28. Dice la palabra del Señor, ¿murió quién? Murió obviamente David. ¿En qué dice la Biblia? En buena vejez. ¿Qué más? Lleno de días. ¿Y qué más? De riquezas. ¿Y qué más? Y de gloria. Y reinó en su lugar su hijo. David murió, hermanos, gracias a las promesas cumplidas de Dios en él, en buena vejez, lleno de días, y no pobre, sino con riquezas y gloria. Probemos a Dios, y Dios manifestará su gloria. Porque con Dios no es ver para creer, sino creer para ver. Hay un templo más, o más bien el mismo templo, pero que llegó a estar en una condición muy crítica. Ustedes recuerdan, hermanos, la última deportación de Babilonia sitiando Judá fue en el año 605. Nabucodonosor trajo el botín incluso de la casa del Señor. Pero el profeta Jeremías, en el capítulo 25, versículos 11 y 12, y 29, 10, representando y hablando de parte de Dios, le había prometido al pueblo que en 70 años sería reconstruido el templo de Jerusalén y también sería reconstruida la muralla de la ciudad. Y como Dios es Dios, y como Dios no cambia, y como Dios cumple sus promesas, Dios obró conforme a su palabra. Justamente, hermanos, a los 70 años después de esa deportación, miren los detalles que voy a mencionar. Abra conmigo su Biblia en el libro de Esdras, el capítulo 1. Dejo como tarea para su casa que lean todo el capítulo 1, aunque vamos a mencionar algunos. Esdras capítulo 1. En el primer año de Ciro, rey de ¿dónde? De Persia. En cumplimiento de la palabra ¿de quién? Del Señor, dicha por medio ¿de quién? De Jeremías. El Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, quien mandó pregonar a viva voz y por escrito por todo su reino el siguiente decreto. Así dice Ciro, rey de Persia: el Señor Dios del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado, dice este hermano que pertenece a otra iglesia, Ciro, rey de Persia. El Señor, el de los cielos, que me ha dado, recuerden que los medos y los persas llegaron a ser el imperio mundial. ¿Lo recuerdan? Desde el año 539 al año 331 antes de Cristo. Pero el Dios del cielo, reconocido por Ciro, le dice por decreto a la nación que hay que edificar una casa en Jerusalén que está en Judá. Versículo 2, última parte. Estaba refiriéndose al templo que fue maltratado o destruido 70 años antes, cuando fue sitiada Jerusalén por última vez. Quedó en ruinas el templo y también las murallas. Y este hombre, Dios orientando las intenciones de su corazón, miren lo que dice el 4. Y todo el que haya quedado, donde quiera que viva, que sus vecinos le ayuden con plata y oro, con bienes y ganado, con ofrendas voluntarias para la casa en Jerusalén. El rey le está diciendo a toda su gente: estos, los de Jerusalén, van a regresar a Jerusalén y les van a pedir que ustedes ofrenden, que den para el santuario. Y ustedes les van a dar de corazón, ¿qué cosa? Voluntario. En los 3 episodios el Señor ha premiado la bendición del corazón dadivoso y voluntario. No hay nada más lindo que dar con alegría. Hay gozo cuando damos para nuestro Dios.
Hermanos, para resumir la historia, el Señor utilizó a una persona que no era de la misma fe, pero fue su recurso en su tiempo, porque él honró y glorificó a Dios como el que pedía que aportara y apoyara el proyecto. Él entonces glorifica a Dios, le pide a su nación, a sus dominios, que colaboren con, y la gente dio de corazón. Y la palabra del Señor menciona, ustedes lo sabrán, podríamos nosotros decir, hermanos, entre líneas, que eso produjo un ánimo especial entre aquellos que estaban allá en el exilio, porque la gente se entusiasmó, la gente se levantó, la gente se preparó, la gente viajó. Hubo problemas mientras reconstruían Jerusalén y las murallas, etcétera, pero no es el tópico. El tópico es que la iglesia se entusiasmó, porque una iglesia entusiasmada es una iglesia viva. No, pero no me animen tanto con ese amén. Una iglesia entusiasmada es una iglesia viva. Usted no puede hacer con lo que hizo un muchacho. Estábamos en Trinidad y Tobago tratando de que nos inyectaran un poquito de inglés. Y resulta que estábamos en Trinidad y íbamos a ir a Tobago, a conocer Tobago, que son dos islas que están pegadas. Entonces escogimos a un hombre que, mejor dicho, hermanos, hacía cantar hasta las piedras, para que promoviera el asunto. Y el hombre se levanta y llega y nos dice: bueno, miren, tenemos un proyecto para ir a Tobago y conocer esa otra isla. Hagan todo lo que puedan, yo no puedo ir. Dañó todo. Se necesita ánimo presto. Ánimo. Con Cristo en mi barco todo marcha feliz. Cristo nuestro barco. ¡Ánimo! En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. ¡Ánimo! El ánimo es fundamental. Cuando Dios dice, cuando Dios habla, cuando Dios se comunica, oído, habla el Dios del cielo, y lo que Él ha dicho va a suceder. Ánimo con los proyectos que no son suyos, son los proyectos de Dios, pero Dios te usará como un canal hábil, bueno, para que se vea materializado en este tiempo lo que resulta de un grupo de personas que están agarradas del Señor Dios Todopoderoso y que creen en el poder de su palabra. Hermanos, este lugar fue reconstruido. Después el Señor tuvo bondad y se reconstruyó una vez más. Unos detalles lo hicieron los romanos, porque sufrió algunos detalles más. Pero hermanos, en los 3 templos ocurrió algo realmente glorioso. En el primero se manifestó la gloria de Dios en la Chequina. ¿Podrá haber algo más glorioso que la presencia del Señor, familia? ¿Podrá existir algo más glorioso que la presencia de Dios? Hay un himno que se canta mucho o se canta en algunos lugares que dice: estar en tu presencia, Señor, qué grato es. En el segundo templo, en el templo de Salomón, se manifestó no la gloria de Dios cuando Salomón oró. ¿Recuerdan la oración de Salomón? Natasha, ¿la recuerdas? Qué buena memoria tienes, hija. La gloria del Señor se manifestó de una manera poderosa cuando el templo fue consagrado. Hermanos, y en ese templo que fue reconstruido, ¿se manifestó la gloria de Dios o no? Es más, el espíritu de profecía, que recomiendo ampliamente, que es palabra de Dios, en el libro El deseado de todas las gentes, dice que la gloria de ese tercer templo sería superior a la de las anteriores. ¿Y saben por qué? Porque en ese templo la misma persona encarnada, Dios hecho carne, se hizo presente. Cristo Jesús vino a ese templo, ahí fue presentado, la gloria de Dios se manifestó. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¡Ánimo! La gloria del Señor se manifestó. La gloria de Dios se hizo presente. Si ustedes notan, familia, en los 3 proyectos Dios ha utilizado el corazón consagrado y creyente para recolectar lo que se necesita para la construcción
del lugar donde Dios se reúne con su iglesia. Es un privilegio tener un santuario, hermanos. Sé, porque lo estoy viviendo, que aquí no es fácil, pero no es imposible. Ustedes demostraron que es posible. Por la gracia del Señor. Pero tenemos enfrente un enemigo de este tamaño. Eso no tiene ni tamaño. Creo que es mucha la medida. Se llama mortgage. ¿Es que le dicen? Mortgage. Hermanos, ¿qué se hicieron los descendientes de Gedeón? Miren que nos van a cortar la luz. Estoy exagerando, ¿verdad, hermano Guerra? Qué exagerado. ¿Cuánto se debe? No me lo digan. ¿Cuánto? Nada más. Eso hay que pagarlo en un año. Eso hay que pagarlo en un año. Pero pastor, si somos pobres. Somos hijos de Dios. Te quejas de los hijos de Israel cuando pasaron por el desierto echándole broma a Moisés, ¿verdad? Ese pobre pastor sí sufrió, hermanos. No, eso le querían hasta quitar el puesto. Pero ahí va Moisés, ahí con el pueblo. Le daban puntadas aquí, él se sobaba. Y Dios le decía, mira, yo te quiero mucho y esa gente te está maltratando, yo los voy a hacer otro pueblo. Este pueblo ya... Y ese Moisés, qué buena gente. Oh, Señor, yo prefiero que tú me borres de los libros, pero que ese pueblo permanezca. Probadme ahora en esto, dice Jehová, el Dios de Israel. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones sobre vosotros. ¿Hasta qué cosa dice la Biblia? Hasta que sobreabunden. Hermanos, perdonen mi ignorancia. ¿Han visto? Creo que lo han visto. Hay un corto que a veces se presenta. Yo los he visto, que se llama Probad y Ved. ¿Lo han visto? Cuando yo estoy en Betel y me toca predicar, yo casi que estoy introduciendo todos los temas, hermanos. Me está dando miedo con Probad y Ved. Porque cuando de Probad y Ved se trata, uno queda así. Y nosotros, tal vez, no todos, no hemos visto la gloria del Señor porque no hemos creído en el Señor de la gloria. Si la iglesia es fiel a Dios devolviendo sus diezmos y dando liberalmente la ofrenda, el Señor derramará bendición hasta que sobreabunde. Pero como queremos cortarle la cabeza al señor Mortgage, hay que hacer un plan especial y asumir un criterio de autosacrificio en favor de lo que significa el templo glorioso del Señor. Miren, hermanos, lo que sucede es que tenemos que ver las cosas, dije al principio, cómo deben ser vistas. Las cosas espirituales deben ser discernidas como espiritual. No podemos pensar en que la iglesia está pidiendo dinero para comprar bloques o lámparas. No, usted tiene que pensar en que la iglesia está preparándose para ver corazones transformados por la gracia del Señor. Usted tiene que ver en los proyectos comunitarios de la iglesia, en ese basement que tienen 7 días por semana, 24 horas por día, 31 días del mes. Y cuando febrero trae 28 los 28, ¿cierto? 29. Hay que ver el potencial que este edificio tiene. Para que la gente llegue aquí a orar, porque aquí hay un grupo de hombres y mujeres que oran al Señor
intercediendo por la gente que tiene necesidad. Hermanos amados, no puedes ver que te están pidiendo una ofrenda. Tienes que ver conversos que están listos para ir al reino de los cielos. Yo quiero que sientas y reconozcas, porque no lo estoy inventando. Yo no he visto al primer enfermo en estado terminal preguntándole a la familia: ¿y cómo está el Mercedes que compré la semana pasada? Ay, es que me duele dejarlo. Hermanos, nadie piensa así. Es más, yo no he visto un carruaje fúnebre seguido por una mudanza. El patriarca Job nos pone en nuestra realidad. Desnudito me tuvo mi mamá, y así también, mientras el pecado exista y Cristo no venga, igualito así me voy a... No te estoy diciendo que pasarás hambre. Bendito el que confía en Jehová, porque su plato estará seguro sobre su mesa. No te estoy diciendo que andarás desnudo y aguantando frío. Cuando yo llegué a este país, hermanos, me sobraron las chaquetas, porque cuando medio uno titira, eso mismo, hay quien viene de parte de Dios y trae la bendición del abrigo. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que qué cosa haga, que mendigue el pan. Debería terminar aquí, pero no puedo. Como no me invitan mucho, pues hoy me vengo. No es cierto, es que no puedo dejar de mencionar, no el santuario celestial. Quiero mencionar otro santuario que todavía está aquí. Mi Señor, tu Señor, nuestro Señor, nos mira y nos dice: ¿o ignoráis? ¿Me ayudan, por favor, doctor? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es qué? ¿Templo de quién? Del Espíritu Santo. ¿Qué más? El cual está en vosotros, pero no sois vuestros. Ese templo se compró con algo más valioso que el oro, que la plata, que las piedras preciosas. Cuando del templo de tu vida se requirió para que existiera, Cristo puso su sangre en la cruz del Calvario, para que ahora nosotros seamos su habitación, habitación del Espíritu Santo. ¿Cuánto costó, hermanos, después de que te crearon? Luego, ¿cuánto costó ese templo? Costó la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto falta por pagar aquí? Devaluados $210,000 canadienses. Ay, sí, como él es rico. ¿Cuál rico? Se ando todo prestado. Mire, esta corbata me la regalaron. Estos zapatos me los regalaron. El pastor regalado. No, mi apellido es Sánchez. Pero Dios tiene misericordia de los que le aman. Debes ir a tu propio desierto. En vez de quejarte de los hijos de Israel que estuvieron en el desierto, debemos ir a nuestro propio desierto. ¿Por qué no haces un plan con Dios y no vuelves a ir al McDonald's este año? En lugar de meterle... Yo escucho aquí que hay que evitar la basura, ¿verdad? Perdonen, tal vez McDonald's me va a ¿cómo se dice? Si escuchan esto, hermano David, hermano, me van a demandar. Pero perdonen, hermano. Esos perros calientes que miden como medio metro allá en el centro, no más. En lugar de enfermar el cuerpo, ¿por qué no pensamos en el nombre del Señor? En lugar de comprar este asunto, me voy a comprar una manzana porque estoy por aquí por el centro. Eso recoge los jugos gástricos y no me hace sonar la orquesta abdominal. Y entonces estos $5 o $6 para la ofrenda del Señor. Estos son para leer cerquita, hermano Julio. ¿Qué es lo que me está mostrando? Familia, voy a contar esto en la confianza que nos une. Usted y yo somos príncipes de Dios. Tengo un hermano mayor, por parte de padre,
que un día me mira y me dice: Daniel, ¿y tú vas a seguir estudiando teología? Él fue adventista, pero ya no. Mira, hijo, vas a seguir estudiando eso para finalmente salir de una universidad después de 4 años de estudio y aguantar esto y aquello para tener un salario de pobre. Hipólito, Valencia, su alianza. Bueno, hasta hoy, hasta pupusas he comido. Y mangú también, hermano, no se preocupe. El señor Martos trabajó con un servidor en un paquete en el que me metí, porque los muchachitos y los adolescentes del edificio donde vivíamos, no, que el señor Sánchez sea el presidente de la junta de condominio. Andábamos con los muchachos, jugábamos con ellos cuando podía yo estar allí. No, que el señor Sánchez. Así que cuando fuimos a elecciones, la popularidad arrolladora fue de este servidor y me tocó ser el presidente de la junta de condominios. Qué cosa tan terrible. Renuncié al año, hermano, pero irrevocablemente. El punto es que el señor Martos, un profesor universitario de la UCLA, era el tesorero. Yo era el presidente. Un día nos sentamos a analizar las finanzas del edificio. Y en algún momento caímos en una conversación personal. Y el hombre llega y me dice: óigame, señor Sánchez, ese trabajo de pastor da plata, ¿verdad? Yo, óigame, tenemos confianza, pero te estás pasando, hermano. No, él me dice así, y le digo yo: ¿y eso? Y él me dice: no, es que usted todo el tiempo anda bien vestido, encorbatado, con saco. Saco le decimos en Venezuela, ¿no? Al traje. Y le digo yo sonriente, le dije: ¿usted quiere que hablemos así de corazón a corazón y con transparencia? Me dice: sí, bueno. Le dije: ¿cuánto ganas? Y él me dijo cuánto ganaba. Y yo me empecé a reír. Y le dije: mira, tú ganas 3 veces más de lo que gano yo como pastor. Y él me mira y me dice: no, me estás mintiendo. Le dije: humildemente, no soy una vaca sagrada, soy un pastor, te estoy diciendo la verdad. Ganas 3 veces. Pero señor Sánchez, si hasta su carro es mejor que el mío. Un Laser para aquel tiempo, hermano David, blanco, con vidrios. Uy, hermano. El punto es que Dios bendice a sus príncipes. Usted no puede hacer lo que estaba haciendo un muchacho hispano, no sé de dónde, cuando yo llegué a pagar en una caja. Él hablaba con alguien por teléfono y le dice: no, aquí estoy comprando ropa interior y medias. Y eso le dice el amigo por el otro lado: no, lo que pasa es que, hermano, a mí no me gusta lavar, yo me quito la ropa interior y las medias y las tiro a la basura. Yo dije: uy, yo sí lavo. Yo sí lavo. Los hijos de Dios sabemos que la vida no es nuestra, la administramos para gloria de Dios. Y cuando el Señor le dice a la iglesia: necesitamos que ese santuario sea hermoso para que la gente pase y diga: ¿qué será lo que está sucediendo allí? Mañana la gente se va a detener y va a decir: y esta gente tan bonita, tan hermosa, que está con este proyecto, nos están invitando a desayunar. ¿El desayuno va a ser sano o no? Sí, ok. La gente va, hermanos, en este santuario reposa la gloria de Dios. Se necesita cubrir una gran necesidad, pero no se necesita dinero. ¿Cómo, pastor? Se necesita gente, hombres y mujeres que crean en la palabra de Dios, en que hagan conforme a la palabra del Señor. Hermanos amados, familia toda, eres el santuario más precioso que puede existir. Eres habitación del Espíritu Santo. Le perteneces totalmente al Espíritu Santo. Dios, hermanos, leo 3 frases y termino. Dios quiere enseñarnos a invertir en lo eterno. 2,
Dios quiere que aprendamos a confiar en Él. Y número 3, el Señor quiere que nuestra mente se agudice y se multipliquen nuestros talentos. La Biblia dice que Ana se fue ¿para dónde? Para el templo. ¿A qué cosa se fue? A orar. No vengas a la iglesia a pelear. Ven a la iglesia a orar, a clamar, a encontrarte con tu Dios. Dios es Dios de maravillas. Ella vino y le dijo a Dios: Señor, lo que yo más quiero es un hijo. Lo que yo más deseo en mi vida es tener un hijo. Pero aunque es lo que más deseo, yo te prometo que si tú me lo das, yo te lo voy a devolver. Esto es tremendo. Ella quería un hijo porque quería tener la bendición de la maternidad y la potencial madre del Mesías, no sé. Y ella le dice al Señor: Señor, pero cuando tú me des eso que tanto anhelo, eso no va a ser para mí. Yo te lo voy a devolver, qué tremendo compromiso, yo te lo voy a devolver, Señor, lo más preciado, yo te lo voy a devolver, es para ti. Y Samuel nació de un vientre seco, porque cuando Dios toca por causa de la oración, el desierto vuelve a florecer. Y Dios tocó el vientre de aquella mujer, y aquella mujer tuvo un hijo que llamaron Samuel. Hermanos, y solo de 3 años y medio, ella cumpliendo con su promesa al destetarlo, lo trajo al templo y lo dejó allí para que sirviera al Señor bajo la dirección de Elí, profeta de Dios, sacerdote de Dios. ¡Qué duro es Dios! ¿Cómo le va a aceptar semejante cosa? Sigue leyendo tu Biblia. Mi Biblia dice que le nacieron, si mal no estoy, 7 hijos más a esa mujer. Porque cuando Dios promete y nosotros creemos en sus promesas, el raudal de bendiciones no se logra contener. Aunque un día tengas que llorar porque las nubes están oscuras y parece que el sol no brillará sobre ti, dile al Señor: tengo la seguridad de que por encima de esas nubes está brillando el sol más precioso que existe. Es el sol de justicia, Cristo Jesús. Si nosotros nos hacemos casa de Jehová, la casa física no tendrá ninguna novedad. Y el día que el Señor venga por segunda vez, habrá cumplido su propósito, aunque luego sean escombros, porque vamos al santuario pleno y eterno de la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Familia, que mi Dios derrame abundantes bendiciones sobre cada uno de ustedes.